Esta mesa redonda es un adelanto de lo que va a ser el encuentro en el memorial el 14 de diciembre a los 50 años de la masacre de los fusilados de Soca. Quedan todos invitados. El compañero Gastón Grisone, nuestro compañero presidente de Crisol. Trabajo y entrega permanente, quien ha llevado junto a nosotros y nosotros la lucha por las graves violaciones de los derechos humanos, en la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado. Tiene la palabra Gastón. Buenas tardes. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mesa redonda que, como decía Chela, es preparatoria de estas actividades que vamos a hacer en el mes de diciembre, exactamente el sábado 14 de diciembre, en el memorial de los fusilados de Soca, para llevar a cabo un acto de militante, como siempre, de recordación y de evocación a los fusilados y las fusiladas de Soca. En realidad todos son conocidos como los fusilados de Soca, más allá de que todos sabemos que ese lugar específico está muy distante de lo que se conoce como la Soca, la ciudad de Soca. En realidad es la vieja Ruta 70, que ahora se llama Ruta Camino de los Fusilados, y la intersección con Ruta 9. Un lugar que en ese periodo, en aquella época, era campo, era tierra de nadie. No debía haber ni siquiera caminos que señalizaran efectivamente el punto. Estamos además frente a un hecho que conmovió al país, pero que cuanto más lo evocamos, más nos reunimos nosotros para hablar sobre el tema, más detalles escabrosos conocemos y nos horrorizamos con la misma nitidez con que ocurrió en aquel momento. En realidad, además, hoy por hoy hemos logrado, y ese es también fruto del trabajo, el resultado del trabajo, que un crimen horrendo como el que se había cometido hoy tuviera una relevancia, es decir, que estuviera en la agenda del país y que las nuevas generaciones sepan qué fue lo que pasó. Un crimen horrendo. Es decir, hay compañeros que han investigado, conocen más el tema, pero además fue parte, y eso lo sabemos, de un proyecto represivo que se implantó acá en nuestro país y que sobrevoló la región. En realidad, en aquel momento no teníamos ni idea de que eso podía ocurrir, porque si a cualquiera de nosotros en el 74 represivas estaban operando fuera del país, no lo creíamos. Más, yo les cuento una historia muy personal. Yo estaba en el penal en el año 1977, estoy hablando, y vinieron los compañeros de Orletti. Y en una de las salidas a trabajar me tocó hablar con uno de ellos, que es mi tocayo, y conversando ahí como hacíamos, cuchicheando ahí, me dijo que lo habían secuestrado en la Argentina, que lo habían traído clandestinamente al Uruguay. Y yo escuché atentamente, respetuosamente, como hacíamos. Cuando yo llegué a la barraca, me preguntaba, ¿qué tal ese compañero? Ay, pobrecito, lo deshicieron. Está aspirado totalmente. Me dijo que lo habían secuestrado en la Argentina y lo habían traído para acá. Y ahí uno de los compañeros más veteranos me dijo, no, Gastoncito, mira que esto está pasando.
Es decir, que en pleno 77, en el penal, todavía no teníamos la certeza de que esto estaba ocurriendo. No fue el primer vuelo, el compañero Viana reclama para sí mismo la apertura, pero esto es la primera operación grande que ellos hacen en el marco de una represión que fue feroz y que todas y todos sabemos. Por suerte hemos podido rescatar esta historia tremenda, se ha promovido en las instancias judiciales, hay investigaciones muy serias, se ha logrado instalar en el relato del país la crueldad de este crimen colectivo. Nos faltaría lograr que el memorial de los fusilados de Soca sea un memorial no uruguayo, sino del Mercosur. Fue una idea que en su momento ya la hemos planteado cuando había otro gobierno a nivel de Argentina. Hoy evidentemente no están dadas las condiciones para poder promover esa idea, pero seguimos teniendo la intención de que ese memorial que refleja a cabalidad lo que fue el Cóndor sea un memorial del Mercosur. Seguiremos trabajando para que eso se concrete. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Compañero Roger Rodríguez, compañero periodista e investigador, uno de los que más aportaba a la causa y al proceso histórico en referencia a este tema en la participación regional de la Operación Cóndor y en la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad del Estado uruguayo. Compañero Roger Rodríguez tiene la palabra. Gracias, Chela. Bueno, yo digo disfónico, a ver. Sí. ¿Se escucha bien? No, perfecto. Mejor entonces. 50 años. Yo tenía 14. Hoy tengo 64. Y cuando tenía 14 no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en mi país. Por lo tanto, hasta la salida de la dictadura, quienes pertenecemos a esa generación llamada del silencio, etcétera, que no tuvimos directamente familiares que estuvieron en la militancia previa de los 60, 70, o que no tuvimos familiares detenidos o problemas de ese tipo, vivíamos en una jaula de cristal, y encontrar y averiguar lo que había pasado fue todo un proceso. Cuando yo empecé a averiguar que algo de eso había pasado, se me fue generando un compromiso. Y he tratado, en estos últimos 40 años quizás, de meter algún ladrillito, algún puntito, porque esto es un gran mosaico que nunca terminamos de armar. Es un mosaico que nuestras experiencias personales, los testimonios, los recuerdos históricos y los documentos que vienen surgiendo a veces nos permiten ir cambiando la visión de determinados hechos, de determinados momentos. Yo me encontré con el tema a través de Amaral García. ¿Por qué? Porque le pude hacer la primera entrevista a Sara Méndez en el año 83-84. Y esa entrevista que yo siempre digo que lloraba ella, yo paraba el grabador, lloraba yo y parábamos otra vez el grabador, fue una entrevista que me marcó mucho. ¿Por qué? Porque en el momento que la publicamos la foto de los niños. Y al publicar la foto de los niños, apareció la foto de Amaral. Y cuando apareció la foto de Amaral, aparecieron los parientes de Amaral en convicción, diciendo Uruguay, García y otro, Maricel, creo que llamaba otro de los familiares. ¿Qué es esto? ¿Por qué están poniendo esta foto aquí? Cuando Germán Araujo hizo los trámites, no hizo los trámites y se trajo
a Amaral de Buenos Aires, Amaral pasó a trabajar en el diario La Hora, donde yo trabajaba y donde mi señora era la telefonista y la jefa de Amaral, que era el matadero, entre comillas, el que lo mandábamos a hacer cosas, porque además era un gurí grande. Por lo tanto, esa familiaridad con Amaral como que no me permitía ver a veces toda la dimensión del cuadro. No puedo olvidarme del impacto que tuvo aquel juicio por difamación e injurias contra Ñato Fernández Huidobro, hecho por los comandantes de las Fuerzas Armadas, y qué fue lo que pasó cuando Alberto Silva fue como testigo, recordó lo que había ocurrido con los fusilados de Soca y que había un juicio al respecto, y el abogado del Ñato, no me acuerdo en estos momentos quién era, no era Gonzalo, era Puig, y pidieron como prueba los antecedentes vinculados a los fusilados de Soca. Inmediatamente se acabó el juicio, se levantó el tema de la denuncia contra el Ñato, que los había acusado de asesinos a los militares. Eso nos empezó a dar puntas y pautas, y cómo ir juntando los pedacitos de toda esta historia era imposible no juntar todo lo que había pasado alrededor. Cuando nosotros pudimos investigar y nos dimos cuenta que había existido traslados masivos de gente secuestrada en Argentina en el año 76, el tema de los fusilados de Soca quedaba como descolgado en aquello del vuelo cero, pero simplemente porque cinco personas, 3 mujeres, 2 hombres, y supuestamente quizás un niño, o no, habían sido traídos, porque si aparecieron muertos acá, alguien los había traído. Pero nada más que con eso no teníamos el paquete entero de lo que había sido el comienzo de la coordinación represiva. Todo el mundo pensaba que la coordinación represiva había comenzado en Chile, con el tema del Plan Cóndor, con el coronel Font uruguayo proponiendo que lo llamaran Cóndor, etcétera, etcétera. No. En realidad había empezado en enero del 74 en Buenos Aires con una reunión de carabineros, la Policía Federal, del Servicio de Inteligencia Uruguayo, bolivianos y brasileros en Buenos Aires. Y como consecuencia de ello, que es exactamente lo mismo que el Plan Cóndor, comenzaron los operativos de exterminio de los asilados de las dictaduras de la región en Buenos Aires, en Argentina. Ese era el concepto, exterminarlos. Sacarlos no podía ser que tuviesen en el año 74, no era la excusa del 77, del 76-77 del Mundial de Argentina, que venía el Mundial del 78, no, estamos hablando del 74. Entonces, ¿cuándo había empezado la coordinación? La coordinación tenía que haber empezado antes. Yo recuerdo, y algunos, quizás aquí haya algunos de esos testigos, cuando el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, un grupo de uruguayos huye de Chile y se toma un charter que para en Ezeiza. Y así como paró en Ezeiza, fueron detenidos. Y fue un listado de uruguayos que quedaron allí detenidos durante 15 días y no se sabía si iban para atrás o para adelante, porque no tenían nada contra ellos, porque estaban en Argentina, que suponía que era el único país democrático de la región, y cuando finalmente los expulsan y no van para Uruguay, son expulsados de Argentina. Uno de ellos volvió años después, muchos años después a Argentina, y cuando llegó al aeropuerto le dijeron: usted no puede ingresar porque está expulsado. Y dice: ¿pero cómo expulsado? Eso fue la dictadura. No, acá dice que está expulsado. Se tuvo que ir de nuevo, llegar a Uruguay a votar vía Paraguay, y hizo, a través de un abogado, una investigación para ver qué era lo que pasaba. Y apareció un documento firmado por un coronel Montiel de Migraciones de Argentina, donde le dice al director al director de Migraciones que esta gente eran subversivos y podían
generar problemas para la seguridad nacional de Argentina. La teoría de la seguridad nacional en negro sobre blanco. Estamos hablando del 74. Ya existía coordinación represiva, existía antes. Vergés, el capitán Vergés, siempre se ufanó de haber escrito un libro llamado Yo Vargas, donde, con las leyes de impunidad que le había dado Menem, escribió que él era el verdadero Vargas, torturador de Córdoba, etc. Y que quien le había enseñado a él a quebrar al prisionero habían sido los uruguayos en la tortura. Por lo tanto, los fusilados de Soca no son un paquete aparte. Antonio Viana, el negro Viana, es el primero en ser trasladado, y es trasladado por un vía Pluna, con la mujer amenazada en 3 asientos atrás, y el hijo, y un piloto de Pluna, que como todos los pilotos, venía de la Fuerza Aérea. Acá no existe una escuela de pilotos que no fueran militares. Eran militares para volar un avión de esos. Por lo tanto, el tipo fue preso en un avión particular. Y otro compañero también le pasó lo mismo poquito después, con la diferencia que fue en un Air France. Y como lo quisieron trasladar para acá en un Air France, él pudo, al darle señales a las azafatas, vos conocés el caso de Carlitos, Cardoso. Y hay una línea de ruptura del silencio, hay una grieta dentro de las Fuerzas Armadas que yo muchas veces he podido utilizar, pero hay que utilizarla como Estado. Son los soldados. Los oficiales son los que resolvieron las cosas. Los suboficiales son los que recibieron esas órdenes y las hicieron cumplir. Y los soldados son los que las cumplieron. No hay ningún pozo que hayan hecho ni un oficial ni ninguno suboficial. Ninguno de ellos. Son soldados. ¿Cómo asegurarle a esos soldados la certeza, tener la certeza de las no represalias, tener la certeza del anonimato, tener la certeza de que puede hacerlo con seguridad, sin terminar como uno del FBI que lo termina cambiando el nombre y lo mandás a algún lado, ¿viste? Porque eso ya es muy cinematográfico. Parecería que sería el plan A que habría que hacer. Y yo me pregunté, ¿cuál sería el plan B? Y el plan B es que las Fuerzas Armadas lo hagan. Que los mandos de las Fuerzas Armadas lo hagan. Que la decisión política sea de las Fuerzas Armadas. Las actuales Fuerzas Armadas están protegiendo algo por lo cual ninguno de sus oficiales iría preso. La última generación es la mía. Hay oficiales que salieron con la generación de Romano y todos los demás que pudieron ser responsables de determinada cantidad de delitos por su participación. El caso Terrini, todo lo demás, estamos viendo alférez que estaban como S2 y por lo tanto no eran ninguno inocente, sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Lo primero que se le da a un oficial son 9 personas y un sargento para que cumplan órdenes. Él sabía lo que hacía. Pero ya estos mandos actuales, ¿qué tienen? ¿Estamos en desidia? ¿No les interesa? ¿Cómo lograr que les interese? ¿Cómo lograr otra vez un debate inteligente donde el Estado y el poder político pueda explicarle a esas Fuerzas Armadas que es el momento, que ya está, se acabó? No hay ninguno de ustedes va a ir preso. Si no hay ninguna razón por la que vaya preso, porque no estaba. Si tienen mi edad, todo tipo menor de 64 años no hizo nada. Yo tenía 13 cuando el golpe de Estado. Ahora, son decisiones políticas. Y dentro de esas decisiones políticas, importa mucho cosas que parecen simples y que no lo son, que es desde los programas de gobierno próximos a la actitud que cada uno de los futuros presidentes toman estos temas. La aparición de los cuerpos
ha permitido avances importantes e interesantes en algún tipo de metodología de trabajo. Yo lamento que en realidad me quedé sin colega, porque los 3 mejores periodistas de investigación en el tema de derechos humanos hoy son investigadores del GIAF y del Instituto de Derechos Humanos. Y lo son sencillamente porque no hay medios que los contraten como para escribir el tema, como a mí. Por lo tanto, la meta es no olvidar verdad, justicia, nunca más. Los fusilados de Soca vamos a seguir teniendo temas y vamos a seguir teniendo datos. Quizás tengamos que sacarle lo horripilante de algunas cosas para poder dimensionarlo en todo el espacio de lo que importante que es en materia jurídica como crimen de lesa humanidad. ¿Cómo volcar toda esta fuerza? ¿Cómo volcar todas nuestras energías para seguir encontrando cuerpos? También, seguir encontrando pedazos de verdad. Y tener que seguir encontrando quienes puedan saber algo. Y a cada uno de los que pueda saber algo, hablar hasta convencer de que diga lo que sabe. Queda mucho por hacer, pero lo que yo tengo la absoluta seguridad es que el silencio se puede romper. Trataré de seguir ayudando a hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Roger, por tu aporte tan importante que tratamos de dar visibilidad. Y eso es un aporte muy interesante de lo que has dado y que se conoce poco las nuevas generaciones. Gracias, Roger. Bueno, ¿quién no conoce nuestra jueza y querida compañera Mariana Mota? En su trabajo y dedicación en defensa de los derechos humanos, ¿quién no conoce su entrega y su sentido de justicia? Se comprometió en la defensa de las víctimas y actuó con valentía, asumiendo las consecuencias y enfrentando el poder y la impunidad. Tiene la palabra nuestra querida Mariana Mota. Bueno, gracias Chela por esas palabras. Voy a leer porque no tengo esa facilidad de discurso que tiene mi amigo Roger, pero bueno, quiero poder decir todo lo que estaba pensando y por eso lo voy a leer. Bueno, para empezar agradezco a Crisol y a la Comisión de Memorias de Fusilados de Soca por haber invitado a esta conmemoración y poder compartir esta mesa con Federico, con Roger, con Gastón y con la querida Chela. El 20 de diciembre de 1974 se produjo el asesinato de María de los Ángeles Corvo, Héctor Brum, Florial García, Mirta Hernández y Graciela Estefanel. María de los Ángeles cursaba un embarazo avanzado al momento de su muerte. Además de las víctimas mencionadas, también Amaral, el hijo de 3 años de Florial García y Mirta Hernández, fue secuestrado y apropiado. Y Julio Abreu, circunstancialmente presente en el lugar donde se produjo el operativo, fue víctima de secuestro. El secuestro se produce el 8 de noviembre de 1974 y desde ese día hasta su fusilamiento las víctimas estuvieron en distintos centros clandestinos de detención y tortura en Argentina. Luego son trasladadas clandestinamente a Uruguay, donde también pasan por otro centro de detención clandestino hasta su muerte. Amaral había sido apropiado en territorio argentino y Abreu es liberado luego de los homicidios bajo amenaza de mantener el silencio de los hechos vividos. Todos estuvieron desaparecidos durante todo el tiempo que duró el operativo.
Pero salvo la muerte múltiple, sus cuerpos torturados y acribillados, una enigmática firma de 3M en el pavimento y la desaparición de Amaral, nada más se pudo saber en aquellos años bajo dictadura. Pasaron 10 años desde los hechos hasta la recuperación de la democracia, pero debieron pasar 20 años más para que Julio Abreu pudiera sobreponerse al terror, afrontar el miedo y contar lo que vivió en aquel terrible mes de noviembre de 1974. En el 84, luego de la incesante búsqueda de la familia y la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo, Amaral es recuperado, restituida su identidad y restablecido el vínculo con sus familiares. Desde la masacre, la familia de los asesinados no dejó de reclamar justicia. La información que fueron reuniendo a través de los años se sumó a la valiosa actuación del periodismo de investigación que aportó, para esta como para tantas otras causas, datos importantes para posteriores investigaciones judiciales. En este campo se ha destacado siempre el trabajo de Roger Rodríguez llevando adelante un periodismo de investigación y de compromiso con las causas de los derechos humanos. En otro mes de noviembre, pero del año 2023, se dispuso el procesamiento de José Arap, integrante del Departamento 3 del CID, como coautor de los 5 homicidios especialmente agravados, 2 delitos de privación de libertad y un delito de supresión de Estado civil. Han pasado 50 años desde aquellos hechos. Repasemos lo que se logró en verdad, justicia y memoria. Pero antes es necesario traer algunos necesarios conceptos. La realización de la justicia penal constituye una de las funciones sustanciales de un Estado de Derecho. Además de cumplir con el cometido de investigar y sancionar a los responsables de conductas ilícitas, la justicia tiene una función simbólica que se vincula con el control social, es decir, la comunidad acepta y espera que quien viola la ley sea castigado con una sanción preestablecida y esa respuesta sea oportuna, completa y efectiva. De esta manera, las personas saben que ante una conducta contraria a la convivencia habrá una respuesta estatal inmediata y proporcional al daño. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que estos asesinatos revisten la calidad de delitos de lesa humanidad. Esta categoría reúne aquellos crímenes perpetrados por agentes del Estado o por particulares que cuentan con su apoyo o tolerancia y son ejecutados en forma sistemática o generalizada contra la población civil. Ahora bien, luego de todos estos años, ¿podemos concluir que el Estado uruguayo ha honrado el deber de hacer justicia en este caso? ¿Es posible afirmar que se ha llegado a la verdad de lo ocurrido entre aquel 8 de noviembre de 1974 y la madrugada del 20 de diciembre? ¿Quiénes son las personas que se individualizaron como responsables del secuestro, traslado clandestino, apropiación y supresión de Estado civil de Amaral García, sometimiento a torturas y ejecución de las víctimas? ¿Quién o quiénes sostuvieron la amenaza respecto de Julio Abreu, único testigo y sobreviviente de aquella masacre? ¿Bajo qué órdenes y con qué objetivo los perpetradores secuestraron a estos uruguayos en el vecino país? ¿Es posible seguir sosteniendo que se les ejecutó como represalia la Francia, secuestrándolos un mes y medio antes de ese asesinato? ¿Fue la responsabilidad integrante de las fuerzas policiales argentinas en el hecho, atendiendo especialmente que en 1974 Argentina aún estaba en democracia? ¿Cómo se enmarca esta represión hacia estos integrantes del MLN en Argentina en comparación a la desplegada en la llamada Operación Conejo 6 meses después, donde terminaron presos? En suma, ¿es posible satisfacer estas y otras interrogantes con la atribución de responsabilidad casi 50 años después a un integrante del Departamento 3 del CID? Más allá de la obvia participación sustancial de ese organismo represivo, estoy hablando del CID, y su vinculación con sectores de la República Argentina, no podemos suponer que Arap haya definido todos los aspectos de este accionar criminal, por lo que, para avanzar en la verdad de lo ocurrido, resulta imprescindible continuar con las investigaciones. Uruguay fue condenado en 2 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas condenas obligan al Estado a cumplir lo dispuesto por ese organismo internacional de justicia, tanto desde sus órganos del sistema de justicia como de los demás poderes del Estado, tanto en las causas en que se dictó condena como en las otras que se encuentran en trámite.
La causa Hellman versus Uruguay refiere, entre otros aspectos, a la sustracción y supresión de identidad de hijos de las víctimas. En esa decisión, la Corte Interamericana expresaba que tales acciones ilegítimas constituyen múltiples violaciones como el derecho a la identidad, la vulneración de su derecho a la protección de la familia de origen y a crecer en dicho entorno, y el derecho a la nacionalidad, entre otros. Tales conceptos son enteramente trasladables a la situación vivida por Amaral García Hernández. Por su parte, la sentencia de condena en el caso Majdanek y otros versus Uruguay aborda, entre otros aspectos, el derecho a la verdad, expresando que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. El derecho a la verdad tiene autonomía y una naturaleza amplia. Citando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte expresa más adelante: el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ello y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. En este sentido, resulta relevante que, según los casos, las indagaciones dirigidas a determinar lo sucedido se realicen, por ejemplo, considerando una perspectiva de género o las motivaciones políticas que pudieron tener las violaciones a derechos humanos. Vale la pena detenerse en este aspecto de la Corte Interamericana, porque la Corte observó que no se tuvo en cuenta la perspectiva de género respecto de las víctimas en el caso de Majdanek. Los asesinatos de las llamadas muchachas de abril tienen puntos en común en este aspecto con el caso que nos convoca. En dicha ocasión, la Corte señaló: no puede descartarse a priori que en el caso se hubieran presentado actos de violencia de género y que ello debió ser específicamente investigado, considerando además que uno de los cuerpos de las víctimas estaba desnudo, al igual de lo que ocurrió con Estela Stefanel. Todo esto que dice la Corte nos hace pensar, como decía Roger, cuánto falta investigar y cuánto más tenemos que profundizar en la investigación del caso de los fusilados. Los graves crímenes cometidos y la negligencia estatal en su investigación provocan una multiplicidad de víctimas. En tal sentido, la Corte ha señalado en la última sentencia de condena que los familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser considerados, a su vez, como víctimas, dado el sufrimiento padecido como producto de las violaciones cometidas contra sus seres queridos o a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos. De esta forma, corresponde presumir la violación del derecho a la integridad personal respecto a familiares tales como madres, padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes de víctimas de ciertas violaciones de los derechos humanos. Es claro que tales conceptos deben ser atendidos en este caso y el Estado debe considerar el daño ocasionado también a los familiares de las víctimas de los fusilados y asumir el deber de repararlo, como dispone la última sentencia de condena, el deber de reparar a los familiares de las víctimas. Para ir concluyendo esto, que quiero decir que llegar a conocer lo ocurrido, sus móviles, sus partícipes, no solo es necesario para entender lo que pasó, amparar el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda de conocer las circunstancias y la responsabilidad del Estado en estos hechos, sino que también es esencialmente necesario para que el Estado rinda cuenta de su accionar cuando transitó el periodo dictatorial. La única forma en que se previene hechos de tal barbarie como los que se reúnen en el conocido caso de fusilados de Soca es verificando los mecanismos de protección de los derechos humanos de un Estado. Esto no solo pasa por garantizar la democracia como sistema de gobierno, sino que todos sus órganos actúen conforme las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución, las leyes y la normativa internacional. En particular, la justicia debe ser exhaustiva en investigar los crímenes ocurridos y alcanzar la verdad de los hechos, aun cuando los responsables ya no puedan ser enjuiciados, por lo que no me refiero a la justicia penal exclusivamente. Pero no solo se trata de una actuación aislada del sistema de justicia, los demás organismos del Estado deben colaborar para que se conozca fehacientemente la forma en que se desplegó la represión,
ya sea aportando la información que contienen archivos, solicitando la colaboración de otros estados que integraron el Plan Cóndor e instando a quienes tienen información a brindarla. Finalmente, los actos de memoria, como el presente y los que se realizan todos los 20 de diciembre, no solo deben ser impulsados por los familiares de las víctimas y la sociedad, sino que debe ser respaldada por el Estado como forma de reparación a las víctimas y como una manera de prevenir nuevas atrocidades. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mariana. Federico López, compañero director de la Intendencia de Canelones, integrante de la Comisión de los Fusilados de Soca, e investiga con precisión lo que ha acontecido en el lugar de la masacre el 20 de diciembre de 1974. Es un compañero que trabaja incansablemente, es un hurgador de archivo y cuántos documentos se le presentan que pueda aportar a la causa. Tiene la palabra el compañero Federico. Primero que nada, un honor estar con ustedes en esta mesa, felicitarlos y transmitirle mi admiración por todo lo que han hecho y los valores que representan para muchos de nosotros. Me ha pasado lo que vos decías de tráeme algo para que yo pueda acusar. Y para mí lo que estábamos llevando era una aberración tan grande que era imposible no acusar de algo. Pero bueno, los caminos de la realidad o de lo que vivimos todos y lo que necesita la justicia o el Poder Judicial para llegar a acusar son bastante diversos, ¿no? Pero vaya si ese es uno de los nudos quizás que hay. Quisiera de alguna manera explicar cómo llegué al tema Fusilados de Soca. Conociendo a Amaral por casualidad, no conocía la historia de él y de sus padres, no sabía quién era Amaral porque en casa siempre se tuvo la sensibilidad como para reconocer las situaciones que se vivieron, que también las vivimos nosotros, pero que otros la habían vivido de otra manera y peores. Y conocíamos el caso de Amaral, pero no lo que le había pasado a su familia, ¿verdad? Y había incluso tenido la oportunidad de compartir la celebración de un concurso que había ganado de fotografía, me acompañó a ir a buscar un premio con mi hermano, festejamos en la casa de él, y yo desconocía por completo la situación de su familia. Eso fue en el año 2012, y en el 2012 empiezo a trabajar en la Secretaría de Yamandú Orsi, cuando él era secretario general de la Intendencia, y en el 2013 llega a la Comisión de Fusilados a pedirle a Marcos Carámbula que designen a la Ruta 70 como Camino de los Fusilados de Soca. Me toca investigar a ver a quién le correspondía, porque era una ruta, entonces las rutas, los nombres se los pone el Gobierno Nacional, pero esa ruta y otras, Valle en el 2002 se las había sacado de arriba y se la había trasladado a la Intendencia de Canelones. Y bueno, teníamos la posibilidad de presentar la propuesta de la comisión a través del intendente, y aprovecho que acabo de ver que está Marcelo Metediera por allá, intendente de Canelones. Gracias, Marcelo, por acompañarnos y gracias por lo que estás haciendo desde la Dirección también de Derechos Humanos que nos representa a todos. También aprovecho a saludar a dos compañeras que están acá, que muchos han participado, Natalia y Claudia, que hemos hecho y que venimos haciendo con la Intendencia. Y créanme que no por una cuestión política, sino por una cuestión humana y de solidaridad que sé que la compartimos en equipo. En aquel momento se logró que la Junta aprobara el cambio o ponerle el nombre Fusilados de Soca al camino, e inmediatamente la Comisión de Fusilados presenta también la posibilidad de poder
expropiar un terreno para hacer un memorial allí. También se me pide, a través del pedido de Marcos y de Yamandú, que siguiera el tema para ver cómo podíamos hacer para expropiar el terreno, y yo desconocía dónde habían aparecido asesinados las compañeras y los compañeros, y allí fui con Miguel Sanguinetti, con Julio Aquino, al lugar, y me di cuenta que se desconocía por completo lo que había pasado. Había muchos rumores, había sí algunas especulaciones, unos decían que los habían asesinado en otro lado, que los habían traído para ahí, que habían hecho un montaje, que los vecinos lo habían escuchado. Otros decían que algunos sí los habían matado ahí, otros no. Y me entero allí que el memorial donde estaba no estaba en el lugar donde habían sido asesinados, por una cuestión incluso hasta que nos representa desde el punto de vista humano, la gente que estaba en la zona, los compañeros que estaban en la zona, por una cuestión de no chocar con vecinos o de tener cuidado, habían elegido poner el memorial en una zona que no era la zona exacta, en esto de que en las ruralidades a veces es muy complejo poder tratar estos y otros temas. Inmediatamente las casualidades de la vida o no sé qué, hace que un vecino venga en una camioneta, se baje, nos pregunte si éramos familiares, ni siquiera nos dejó decirle que no. Nos dijo, yo pasé por acá el día que los asesinaron, cuando aparecieron, ellos no estaban acá, y bueno, inmediatamente yo prendo la cámara de fotos para filmar y le pregunto dónde estaban, porque yo tenía el mandato de alguna manera de aclarar el lugar para poder después expropiar un terreno. Entonces él me lleva al lugar y marca el lugar y me explica lo que había visto. Que de la casa de él habían llamado a la policía ese día, que su abuelo había muerto también ese día y lo estaban velando, entonces todo el barrio estaba conmocionado y todos se habían movido de madrugada para ir al velatorio de su abuelo y se habían encontrado con aquella situación dantesca. Entonces, cuando él me marca ese lugar, queda claramente establecido que no había sido ningún terreno. Mi ignorancia sobre el tema me hacía pensar que habían asesinado quizás en algún terreno. Y empezamos a indagar, qué terreno podría ser mejor para expresar los sentimientos de toda una comunidad, de una familia, de un país también que quería poner en valor esto. No logramos conseguir la plata o que la Junta votara los $50.000 que se necesitaban para expropiar un terreno, que era ese el cometido. Recuerdo esa sesión, recuerdo el dolor de esa sesión, la amargura, la rabia también, de que no se entendía por parte de otros ciudadanos también de este país, la necesidad que había de poder llevar adelante esto. Inmediatamente le planteo a la comisión, había una desazón importante, ¿no? De que yo entendía que lo que había que poner en valor era el camino, el lugar donde habían sido asesinados y asesinados los compañeros, y que no estábamos derrotados y que allí se podía hacer algo. Y empezamos a soñar que se podía hacer. Y ese sueño se transformó en lo que hoy es el memorial que está en ese lugar y que Natalia nos acompañó a soñar juntos, Natalia Brenner también en colaboración con la comisión. Nosotros hemos trabajado, pero no desde el Estado como imponiendo como incorporando todo al Estado y anulando a la comunidad, sino que al revés, nosotros caminamos juntos o detrás de la comunidad para no invadir, para no, de alguna manera, romper el tema, ¿no? Y llevarlo para lugares que quizá capaz que no estén buenos. En ese sentido, y en ese camino de lucha, de a ver si se podía conseguir o no expropiar este terreno, empiezo a investigar sobre qué es lo que pasó para poder tener más claridad para transmitirle a Yamandú y a Marcos a ver qué es lo que estábamos haciendo y por dónde íbamos a caminar y qué es lo que nos estaban planteando. Y allí me encuentro con Wilson, que está acá presente, y con Erika, que Erika fue compañera mía del liceo, las vueltas de la vida de nuevo, ¿no? Y me dice Wilson Incanda, entre otras cosas les comenté esto. Wilson Falero, el Carlanco, capaz que ustedes lo conocen más por el Carlanco. Entonces dice, mi suegro fue el que hizo el levantamiento técnico del hecho.
Y siempre hemos querido hablar y nunca alguien ha escuchado. Le digo, quiero hablar, quiero escuchar, ¿se podrá? Y allá fue Erika, habló con él, lo tuvo que convencer, era un tema delicado, muy delicado. Bueno, allá lo convenció y fuimos a hablar con Wilson. Recuerdo esa noche que quedó grabada para toda mi vida. Y yo esto se lo digo al que sea. Hay momentos en los cuales uno tiene que hacer cosas que quizás en situaciones normales no están bien. Y yo las hago, por estos temas las hago. No cualquier cosa, pero sí cosas que si no las hiciéramos nos arrepentiríamos. Y yo le pedí a él para grabarlo. Y él me dijo que no me dejaba grabarlo. Y yo sabía que me iban a decir que no los podía grabar. Yo entré con la grabadora prendida y le dije que bueno, que no la prendía entonces, y la grabadora siguió grabando. En esos casos se dice, y las dos. No, sí, exactamente. No, exactamente. Bueno, algo parecido le dije porque la grabadora quedó ahí. El tema, ¿sabes cuál fue? Que yo estaba haciendo eso con una familia a la cual quiero, ¿no? Conozco a su hija, conozco a su yerno. Y él se murió a los 2 días. Él, después de dar el testimonio, le transmite a su hija, él no estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad terminal ni nada, le transmite a su hija que se había sacado una mochila de encima. Y cuando yo recibo la noticia, la verdad que no sabía cómo procesar aquello, y lo primero que me sale decirle, le digo, mirá, Erika, yo grabé a tu padre, tengo la grabación, hacé lo que quieras, yo nunca pensé que esta situación iba a pasar ahora, lo grabé pensando en el futuro, y Erika me dijo, gracias por haberlo grabado, utilizá la grabación como mejor entiendas. Él nos transmitió en todo lo que hablamos algo que fue fundamental. La existencia de una carpeta técnica donde estaba el levantamiento fotográfico y la explicación de todo el hecho que nos daba la pauta de la situación que se había vivido en ese lugar, y nos relataba una cuestión espeluznante, ¿verdad? Pero a su vez nos daba una pauta de por dónde seguir caminando para poder entender lo que había sucedido ahí y dar explicación a la familia y ver si podíamos buscar de alguna manera la verdad y la justicia que todos sentimos que tiene que existir, ¿verdad? Inmediatamente nos pusimos a buscar esa carpeta. Y encontramos una punta, una parte de la carpeta que era fotocopiada, que apenas se veían los cuerpos, pero que se veía de alguna manera una cuestión atroz de lo que se había vivido ahí, más si uno enganchaba y leía y escuchaba. Yo recuerdo que pasé 3 noches sin dormir después de hablar con él. Realmente, uno ha escuchado mucha cosa, ¿no? Pero no perdemos la capacidad de asombro y ojalá que nunca la pierdamos, ¿verdad? Me hiciste acordar cuando hablabas de Viana hoy, que Viana conoció a María de los Ángeles Corvo. María de los Ángeles Corvo vivía a 2 cuadras del Hotel Liberty, Oriental, creo Liberty, no me acuerdo cómo se llama el hotel argentino donde estaba Liberty, ¿verdad? Uno de los que secuestró a Viana del Escuadrón de la Muerte de la AAA Argentina es acusado de haber asesinado a 20 personas, llevarla a un camino perdido, poner una bomba, montarlos a todos y hacerlos volar por el aire. ¿Por qué cuento esto? Porque no perdemos la capacidad de asombro. Esa era si a vos te asombraba que los traían para acá, si te hubieran contado eso, bueno, ¿no? Y esa es la gente que hizo esto también, ¿no? A eso nos enfrentamos y eso es... a mí me cuesta, pero el ser humano lamentablemente tiene esas caras, ¿no? 12 testimonios conseguimos de diferentes personas a partir de empezar a grabar personas a las que le pedimos permiso a algunas y a otros no, ¿verdad?
entre ellos el médico que primero me dijo que no había hecho ninguna actuación y se había ido, pero después cuando conseguimos la carpeta está toda la pericia técnica que él hizo sobre los cuerpos, donde demuestra claramente el ensañamiento y el fusilamiento, ¿no? Entramos a jefatura de Canelones, nos metimos en los cielos rasos, de donde eran investigaciones, buscando documentación, entramos al juzgado de Soca, entramos al juzgado de Pando. Y en el juzgado de Pando nos pasó una situación que una empleada del juzgado recordaba la carpeta y el expediente fusilado de Soca, y nos dice que ella había tenido que reconstruir todo ese expediente porque le habían desarmado todo, bla, 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 y que ella no hacía las cosas dos veces, y que parte de ese expediente estaba en el juzgado de Pando, que si el actuario nos dejaba verlo, lo veíamos ahí, habíamos entrado con un abogado. Fuimos a hablar con el actuario, pedimos para hablar con él, y nos negó rotundamente que existiera esa carpeta allí, y que si ella había dicho eso, iba a tener que tomar medidas. ¿Contán qué año era eso? Estamos hablando, sí, del 2018 o 19 tal vez. Yo lo filmé, lo tengo filmado, y lo tiene el fiscal filmado. Yo no trabajo solo, yo trabajo en equipo, y lo que hago no lo hago en mi nombre, lo hago en nombre de la comisión, y es la comisión la que llevó esa denuncia. Mágicamente, y esto está bueno decirlo, el contar en qué época está muy bien, porque en el 2020, durante la feria judicial en enero, alguien deposita la carpeta original luego de que nosotros en el 2015 o 14, no me acuerdo cuando entrevisté a Roberto, buscáramos esa carpeta. Alguien se sintió apurado y metió la carpeta en el expediente, y me llaman en enero diciéndome que había aparecido la carpeta. Apareció todo el expediente. Todo el expediente. Que se había pedido durante años. Durante años. Nunca se... Mariana en algún momento cuando hablamos me dijo, yo nunca vi una foto original, no vi una foto de fusilado de Soca. Mariana había tenido el caso siendo jueza. El nivel de impunidad y el nivel de cómo siguen operando en la actualidad, y siguen operando militares y civiles. Y este actuario, y es yerno del comisario que estaba a cargo de la comisaría Soca, y según el médico forense que hizo la pericia técnica, me dijo a mí, ese era el hombre fuerte del ejército dentro de la policía. Guillén se llamaba apellido. Y nosotros denunciamos eso, y ese hombre está en una lista hace poco, y jamás se le tomaron testimonio. Así como no se le tomaron testimonio a una listita, que no es muy grande, pero una lista al fin, de varias personas que nosotros entendíamos que tenían que ser citadas a la justicia para dar testimonio. Y lamentablemente la causa fusilado de Soca está en el marco de otro tipo de justicia, pues se puede decir así. Entonces no caía en el fiscal y no caía en la forma nueva que tenemos ahora, entonces no se podía investigar desde fiscalía, y poco pudimos hacer. Pero la verdad está acá, está ahí filmada, está escrita, y estamos escribiendo el resto de la verdad. Se venía el memorial, habíamos entrevistado a una vecina de ahí de Capilla Cela, porque esa es otra de las manipulaciones que nos han hecho, ¿no? Nosotros seguimos repitiendo, fusilados Soca, y son los fusilados de Capilla Cela. Y nada es casual, y a nadie lo secuestran de casualidad, como pienso yo que a Julio no lo secuestraron de casualidad, porque a él lo esperaba un sucuchito donde lo dejaron ahí, incomunicado, y él fue escuchando todo lo que le fue pasando, y hasta último momento lo tenían aislado. Y por algo es eso. Por algo hicieron eso.
Entonces, por algo los mataron ahí, Capilla Cela, y no los mataron en otro lado, porque ellos atravesaron desde Montevideo todo el departamento de Canelones para ir a asesinarlos ahí, y no en la costa, y no en una cantera o lugares que se puede hacer un montón de cosas sin que nadie los escuche, o sin que nadie los vea, y sin que nadie los encuentre. Los quisieron asesinar ahí por algo, quisieron que los encontraran, los asesinaron de determinada manera porque estuvo todo pensado, todo pensado. Y nosotros ahora podemos decirlo, tenemos prueba para eso. Como se iba a hacer el memorial, y esta señora nos acompañó, le pedimos que nos acompañara. Ella tenía 5 años, vivía enfrente, Rosas de apellido. El padre escuchó todo, vio y dijo lo que pudo en esa época. Ella recuerda haberse subido arriba del alambrado y haber visto los cuerpos frente a su casa. La llevé al lugar, accedió a ir, me mostró el lugar. Junto con el testimonio anterior y el de Verdiel, teníamos certeza de que ahí había sido el hecho. Si nosotros montábamos un memorial, íbamos a tapar las pruebas. Hablamos con el fiscal, presentamos un recurso desde la Intendencia para que se pudiera excavar, y la Dirección de Derechos Humanos accedió y participó. Valeria Rubino estaba a cargo de la dirección en ese momento. Se consiguieron arqueólogos, se llevó la tierra completamente a un lugar reservado sin perder una cadena de custodia. Se hizo un estudio sobre la tierra y encontramos 3 proyectiles. Yo le había preguntado a Roberto si él entendía que podían haber más proyectiles o balas allí, porque él había juntado 1 kilo entre proyectiles y balas y casquillos que había tenido que entregar a la justicia militar, entre comillas justicia, a la patota militar, y ahí esas pruebas desaparecieron. Fue una escribana de la Intendencia. Por primera vez tomamos contacto con el juez de la causa, porque nos llamó junto con el fiscal, porque quería ir a la Policía Técnica de Montevideo rápido a ver que nosotros ya no estábamos yendo. Hicimos toda la cadena de custodia, se hizo la fotografía, se entregó todo el material, apareció una llave de una puerta, apareció una moneda entre lo que había aparecido allí. Y ahí confirmamos exactamente el punto donde habían sido asesinadas y asesinados los compañeros y compañeras. Nosotros, a partir de eso y a partir de los testimonios que conseguimos, estamos en condiciones de transmitir casi con exactitud cuál fue la ruta que hicieron desde la casona de Punta Gorda hasta el lugar donde los asesinaron. Porque, entre otras cosas, Roberto, que empezó a investigar y le cortaron la investigación en el año 74, con las huellas de los vehículos que habían quedado. Él pudo sacar la marca del vehículo o establecer la marca del vehículo y supo que por el peaje de Pando habían pasado. A lo que nosotros después le agregamos que también habían pasado frente al piquete policial que está en la ruta 9, ruta 8 Vieja y ruta 9. Existiendo allí un policía que estaba custodiando, imagínense, en aquella época no pasaba nadie, de noche menos. Podían pasar días que no pasara nadie por ahí, realmente. Y nos metimos en el piquete que está abandonado ahora, tenemos fotografías, hay una celda allí, y realmente está la ventana y te pasan los autos y si estás durmiendo te despertás y si no estarías tomando mate y los veías. Entonces ahí empezamos a descubrir que la policía era parte de todo esto, en diferentes niveles, porque Roberto llegó ahí y no sabía ni a dónde lo habían llevado, pero quien estaba en ese piquete tenía que saber lo que pasó. Y además esa persona fue la primera persona que llegó en bicicleta a donde estaban los fusilados, los cuerpos de las compañeras y los compañeros. Casualmente, esa persona es la única que no nombran todos los policías que fueron a declarar al tribunal militar. Nadie lo nombra. Ese hombre no existió, no estuvo ahí.
hay una intención de por qué no nombrarlo, claramente, ¿no? Entonces nosotros, por los indicios que tenemos de Roberto y por lo que sabemos de ese piquete, sabemos que ellos entraron por Floresta, por la ruta 35, llegaron a Soca. Yo en algún momento hasta pensé que los habían pasado por la comisaría de Soca. Porque el mensaje acá es, los matamos ahí porque ustedes nos tomaron la comisaría 2 años antes y nos asesinaron a 2 policías. Ahí hay un mensaje. Por lo menos lo leemos así. Así que yo te mato a esto y vos te callás la boca, porque no te mato a los rehenes. Porque como ustedes no mataron a Trabal, lo matamos nosotros, pero queremos que todo el mundo piense que los mataron ustedes, era muy grueso matar a los rehenes. A alguien había que matar. Y como bien decía Mariana, hacía un mes y medio que tenían secuestrados a estos compañeros. Que por algo los secuestraron también. Y también pensamos cosas sobre esto, ¿no? Y también sabemos que esas 3M que están ahí, que se escribieron y que no sabemos qué significan, cada letra significa una palabra, no sabemos cuáles son esas palabras, pero sí sabemos o sospechamos que emulan la AAA Argentina, la AAM en Uruguay, y si hay que seguir matando vamos a seguir poniendo esto. Estos son suposiciones, yo no tengo pruebas para esto, ¿verdad? Pero ellos querían que nosotros leyéramos esto, y esto era un mensaje, así como lo es el mensaje de haber asesinado a Graciela Stefanel completamente desnuda y de zapatos. Como también es un mensaje que cuando la remataron, le metieron 3 balazos en la cabeza, ¿verdad? Y al resto no. El ensañamiento que tuvo esta compañera tiene un porqué. Y yo lo escribo en el libro o lo doy a pensar de que es una compañera que se resistió cuando la fueron a apresar. Y yo creo que ahí hay un acto de machismo extraordinario, ¿no? Como desde los militares de la cabeza esa tan inentendible, ¿no? del ser humano, cuando un guerrero se te enfrenta y es un buen militar, tú lo honrás. Ahora, si es mujer, es una deshonra para ti. Entonces también se puede leer de esa manera. Y ahí la violencia de género, exactamente. También en estos actos repudiables. Ellos pasaron por el piquete, los vecinos, había un vecino que venía caminando, tenemos un testimonio de un amigo de él, que iba al velorio del abuelo de aquel hombre que yo les conté que había pasado por ahí. Ese hombre había salido unos kilómetros antes por el camino de los fusilados de Soca, por la ruta 70, venía caminando. A él nunca lo pasaron, entonces por la ruta 70 nunca pasaron. Vinieron por la ruta 9. La única manera de venir por la ruta 9 es haber agarrado la 8 antes. No había otra manera. También los vio irse, sintió el escándalo, no contó mucho tampoco, porque ¿quién va a contar? ¿Quién se va a atrever a contar aquello? Están las marcas en el suelo, vinieron 2 vehículos. Miren el nivel de perversidad. ¿Recuerdan el testimonio de Abreu que dice que los juntaron por última vez a las parejas para conversar y a Graciela la juntaron con él porque no tenía con quién juntarse? Esa fue la última vez que estuvieron juntos en pareja. Quiere decir que los trasladaron aparte. Y si observan las fotos que por suerte aparecieron, está Graciela Stefanel al medio, Héctor Brum de un lado, Mirta del otro, María de los Ángeles Corvo a lo último, o sea, lo más separado posible de su marido o su compañero, a su vez Floriar hacia la otra punta, lo más separado posible de su compañera y su compañera al mismo tiempo. Los bajaron, hay una camioneta que queda atravesada porque están las huellas. Como de este lado están los hombres y de este lado las mujeres, y la camioneta que queda atravesada es aquí, seguramente bajaron primero a los hombres, la camioneta que venía primero, los bajaron con las manos atrás, vendados, con pedazos de frazada gris. Viene la segunda camioneta,
estación atravesado también, seguramente alumbrando, porque a la oscura es muy difícil hacer todo esto, ¿no? Capaz que me equivoco, no tengo cómo probarlo. Y era de noche, eran las 3 de la mañana, o las 4, no está muy claro, pero por los testimonios que están en el expediente o que nos dieron los vecinos, más de las 4 de la mañana no fue. Todos de espaldas, mirando al campo, mirando no, porque estaban con los ojos vendados, por supuesto. Y nosotros pensábamos que a cada uno lo había matado otra persona, con un arma, ¿no? Y pensamos también que por la cantidad de balas habían sido ametrallados. Y suponemos, porque es de estilo de esta gente, rematar a las personas por las dudas. Pero eran todas suposiciones. Eso surge de los testimonios de los vecinos que escucharon, porque esta gente, estos militares, agarraron y hicieron un mapa de toda la zona y se fueron llevando de a uno para testimoniar al tribunal militar, ¿no? Entonces cuando el vecino decía, no, yo sentí una metralleta, ¿y usted cómo sabe cómo suena una metralleta? Imagínense, ¿no? No, en las películas, o usted manejó alguna vez un arma. La intimidación permanentemente, ¿no? Pero todos declararon lo mismo. Sintieron algunas armas que se dispararon, después ráfagas de metralleta y después un arma detonando. Quiere decir que hay 3 etapas en el asesinato de ellos y de ellas. Primero, a cada uno lo mata un militar. Después, 2 metralletas, que están los calibres, porque está el análisis de las balas, los ametralla. Y después hay un remate. A su vez, en una de las fotos, vemos que Mirta, que está boca arriba, tiene un orificio de bala en la cara, del lado izquierdo, y hay una pisada en la foto de un pie izquierdo, quiere decir que posiblemente la persona que lo remató tiene que ser izquierda, zurda, porque nadie hace esto naturalmente, ¿no? Es medio contra natura, vamos a decir. Entonces, también se lo dijimos al fiscal, buscá algún zurdo, a ver si hay algún zurdo entre todos los que vos querés acusar o te tenés por ahí, por lo menos a ver, capaz, imposible. Son suposiciones, ¿verdad? Pero también vimos en las fotos que esos cuerpos fueron movidos, porque a varios le sacaron las vendas. A María de los Ángeles Corvo no. María de los Ángeles nos dijo, Ricardo, que había intentado escaparse. Es la que está dentro de la cuneta y además está cubriendo su embarazo. Aberrante, cobardes, repugnante. Así van a morir y así murieron de esa manera. Pero esos crímenes no mueren con ellos. Nosotros vamos a recordar toda la vida, lo vamos a repetir, porque no puede ser que alguien se muera y termine en que, bueno, como se murió no investigamos. Porque atrás de ellos hay un montón de gente también, que como no investigamos al que murió, no podemos investigar a los que están vivos, ¿verdad? Este es el panorama dantesco que sucedió allí, que después continúa, porque yo creo que así como el que muere y es asesino y hace estas cosas, debería poderse juzgar de alguna manera, también a quienes asesinaron, el tratamiento de sus cuerpos y el tratamiento de la muerte también comprende delitos contra la humanidad. Porque la dignidad de la persona es para siempre, la dignidad de su cuerpo es para siempre. Y nosotros llegamos a entrevistar a una de las personas que estaba en el cementerio, que trabajaba en el cementerio y que vio cómo bajaban algunos de los cuerpos. Y realmente yo no le voy a repetir lo que escuché de un policía decir sobre uno de los cuerpos, pero realmente me parece aberrante lo que continuó de todo esto. Y nosotros seguimos un poco el hilo de cómo fueron trasladados, a dónde fueron llevados. Tenemos la duda de si realmente lo llevaron a la comisaría primero y después al cementerio, a la morgue del cementerio. La morgue era chiquita, no entraban todos. Ellos dicen que primero lo llevaron al cementerio, a la comisaría,
para tomar las huellas, etcétera, etcétera. Lo de la huella fue todo una mentira, porque en las fotos uno puede percibir que no tienen los dedos manchados de tinta, y encontramos en la carpeta que apareció la carta de la madre de Héctor Brum en el año 85, diciendo que había un montón de irregularidades y que tanto su hijo como su nuera no tenían los dedos marcados con tinta, que cómo habían sabido la identidad de ellos si no habían aparecido con documentación y no le habían tomado las huellas. En el expediente no aparecen huellas de ellos en ninguna parte del expediente. Nosotros lo habíamos percibido en la foto y lo encontramos en el expediente, pero miren este detalle que yo creo que hace a que la Policía Técnica de Montevideo debería ser investigada y acusada por este crimen también, o por complicidad. Hay una foto que a nosotros nos llegó, que se la dimos a Mariana, que la publicamos en el libro y la vamos a publicar después. En esa foto uno ve 2 pies y otros 2 pies, mismo pantalón, mismos zapatos y una valija abierta con instrumentos. La foto es de la Policía Técnica de Montevideo. Claramente están haciendo una pericia técnica. Esa pericia se hizo para sacar las huellas, analizar los cuerpos y después identificarlos, ¿verdad? Pero miren este detalle. Ellos están en el suelo ordenados por familia, cada pareja junta. ¿Los ordenaron sabiendo quiénes eran? Eso es una prueba clara de que la policía, cuando los dejó en el lugar de que los dejó, sabía quién era quién. Porque se habían tomado el trabajo de asesinarlos separados, que también sabían quién era quién y que querían que se murieran sin tocar a su compañera o su compañero. Ese nivel de aberración y de perversidad tienen y tenían los que murieron y los que siguen vivos. En esa foto se puede entender el encubrimiento que hizo la Policía Técnica de Montevideo y la policía a cargo, por lo menos los altos mandos de la Policía de Canelones. Dentro de ellos, y quien mandaba a la Policía Técnica Canelones, está Guillén, de apellido, quien fue acusado por los crímenes y la violación de derechos humanos de los vagones de Canelones, quien después de ser juzgado se suicida. Me hace acordar a Benedetti, ¿verdad? Algo así. Por otra parte, también allí está uno de los represores de San Ramón, que era subjefe de policía de Canelones. Todos esos nombres están los nombres de la policía técnica que vino, están los nombres de los jefes, de los subjefes, están todos los nombres. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué no se investiga? Nosotros lo sabemos, los tenemos acá. Ahí donde entendemos que también la justicia, me cuesta hablar de justicia y no es contra el oficio de Mariana, el Poder Judicial. De hecho, cuando hay un acto de injusticia, ya la justicia es media difícil de reparar o no sé. En fin, todo esto se lo contamos para que sepan que seguimos investigando, que hay mucha gente detrás de lo que yo estoy contándoles, porque hay 15 compañeras y compañeros que nos han dado una mano, 6 direcciones distintas de la Intendencia que también nos han dado una mano desde el silencio, desde el anonimato, desde el aporte, y también hay un núcleo de compañeras y compañeras que siguen con su edad, con su memoria, con su historia, con sus dolores, pero reuniéndose, tratando de poner en valor aquellas compañeras y compañeros que la quedaron en el camino. Como me dijo Chela una vez, no se deja a nadie por el camino. Y nosotros no vamos a dejar a nadie por el camino. Vamos a seguir repitiendo esto por siempre y lo vamos a transmitir a las generaciones futuras. Y vamos a seguir investigando y estamos investigando de quiénes eran los fusilados de Soca, de por qué los mataron, de qué representaban,
porque también representaban ideas, porque ellas y ellos fueron asesinados por lo que querían, por lo que luchaban, porque se atrevieron a hacer cosas que otros no, y porque tuvieron el valor de enfrentar el destino de la manera que lo enfrentaron. Charito siempre plantea que el Cosena nunca fue tocado, nunca se habla del Cosena, y es cierto lo que dice Charito, ahí hay nombres. Linares Brum, ministro militar, ministro del Interior, era muy amigo de Guillén, el comisario de la comisaría de Soca, y él era el hombre fuerte de él dentro de la policía. Todo eso, estando en vida, Guillén, lo llevamos a la justicia. Entonces, es muy difícil, entiendo que son decisiones políticas, y vamos a presionar, y vamos a hablar, y vamos a seguir por el camino que venimos transitando con quienes vengan, para comprometerlos de la mejor manera, para sensibilizarlos, para hacer entender que necesitamos romper para siempre, como plantea claramente, porque una cosa es que alguien rompa el silencio y otra cosa es que se rompa incluso del propio Estado, que es lo que necesitamos. Agradecerle a la comisión de todo lo que me han transmitido, todo lo que me han aportado, y por lo que siempre voy a sentir orgullo de ser parte de esta comisión, también siendo parte de una gestión de un gobierno, y que se puede ser parte de la gestión de un gobierno y ser parte de una comisión, y se puede romper el silencio en conjunto. Muchísimas gracias. El compañero Federico nombró al intendente de Canelones, Marcelo Meteviera, que no sé si anda por ahí, agradecerle a Carlos Barola, director de los Derechos Humanos, pero quiero agradecer a Natalia Bresner, que también trabajó en el memorial, es una compañera directora y también arquitecta. Gracias. Quiero agradecer a Sandra Lazo, senadora, que con todo el trabajo que tiene en estos días, está la compañera con nosotras. Y dejé por último la directora Claudia Sánchez, que iba a nombrar todos por último, pero Federico se adelantó. Esta compañera directora que viene con una donación, y esto es lo importante, de un productor que no es Mayaoro, que hizo una donación de jugos naturales para este brinde por la vida que vamos a hacer nosotros, porque los compañeros, cada uno de ellos, caminan en nosotros y nosotras, y seguirán caminando hasta que podamos respirar, y cuando no podamos nosotros, seguirán nuestros hijos, nuestros nietos y todos los jóvenes hoy que conforman el 20 de mayo y todos los que están luchando. Y también quiero agradecer muy especialmente al periodista Álvaro Pan, que permanentemente está con nosotros. Y hoy encontrar periodista, investigador, encontrar periodistas que estén apoyando esta causa y que estén siempre con esta causa, cuéntelo con los dedos y no lo van a encontrar. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y ahora vamos a hacer un brindis por la vida.